Jóvenes ilustres, sean bienvenidos a nuestro segundo video de nuestra serie de vectores aquí en nuestro canal FanFESEX. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de vectores. Recuerden que en nuestro capítulo anterior vimos la definición de vectores y vimos los componentes de los vectores y también el triángulo que más vamos a usar en este tipo de situaciones, que es el triángulo escaleno. Recuerden que también vimos muy rápidamente el teorema de Pitágoras. ¿Cómo esto nos va a ayudar? Bueno, vamos a continuar con este tema el día de hoy. Ah, caray, eso sí me interesa. Como les mencionaba, lo que nos atañe el día de hoy es la descomposición de los vectores, ¿ok? ¿Qué pasa si en algún momento a mí solamente me dan la magnitud de un vector y su ángulo, ¿ok? En este caso nosotros necesitaríamos saber sus dos componentes. Recuerden, donde me pongo aquí. Recuerden que un vector se asemeja mucho a un triángulo escaleno. Y en este caso, si nosotros tenemos la hipotenusa, esto sería el vector. Técnicamente nosotros podríamos descomponer este vector en dos componentes, que como se podría ver en esta imagen, podría ser el cateto, los dos catetos, cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, si estamos hablando de un triángulo escaleno, podemos nosotros entender un poco las identidades trigonométricas. Recuerden que las básicas son seno, coseno y tangente. ¿Sale? Estas tres nos van a ayudar, ¿ok? Y vamos a verlas en esta imagen. En esta imagen nosotros podemos ver el triángulo escaleno dentro de un círculo. Esto nos va a ayudar para entender de dónde vamos a sacar el seno, coseno y tangente. Si se dan cuenta, tenemos que el coseno está en el eje de las X, el seno está en el eje de las Y, y la tangente sería opuesta al ángulo, ¿ok? Esto vamos a verlo en un momentito más. Ahora, entendiendo estas tres identidades trigonométricas, podemos entonces saber que si queremos el componente en X, podemos usar la identidad trigonométrica de coseno. Si queremos el componente en Y o en el eje Y, vamos a usar la identidad trigonométrica del seno. Y, muy importante, si vamos a querer el ángulo, si se dan cuenta en la imagen, la identidad trigonométrica de la tangente está del otro lado. Entonces no vamos a usar la tangente como tal, porque si está del otro lado, vamos a usar la inversa de la tangente, que en este caso sería el arco tangente o tangente a la menos 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está a la inversa del ángulo que estamos buscando. Muy bien, ya teniendo en cuenta estas definiciones, vamos a ver unos ejemplos, ¿sale? ¿Qué les parece? Tengo más espacio para acá. Me voy a pasar para acá. Vamos a ver entonces el primer ejemplo, ¿ok? En este caso tenemos nuestro primer vector. Si nosotros decimos que para este vector yo tengo 20, o sea, tenemos una magnitud de 20 con un ángulo de 45 grados. Esto es todo lo que nosotros tenemos en el problema. Si nosotros tenemos la magnitud y el ángulo, podemos ver sus componentes. En este caso, muy simple. La fórmula nos dice que si multiplicamos la magnitud por el coseno del ángulo, vamos a obtener la componente en X. Y si multiplicamos esa misma magnitud, pero ahora con el seno del ángulo, vamos a obtener nuestro componente en Y. En este caso, si tenemos nuestro problema, tendríamos que la componente en X sería igual a 20 por el coseno de 45. Que esto nos daría 14.14 metros.
¿Sale? Y nuestro componente en Y serían los mismos 20, pero ahora por el seno de 45. Y esto sería también 14.14. Aquí tenemos un dato interesante, jóvenes. ¿Por qué nos dieron dos magnitudes iguales? ¿Por qué nos dio el mismo número? Por el ángulo de 45 grados. Recuerden que si tenemos un ángulo de 45 grados exactamente, estamos teniendo un cuadrado. El ángulo formado con 45 grados tenemos un cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? Todos los lados son iguales. Vamos a ver rápidamente el segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo nos dice que tenemos una magnitud de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que esta magnitud es de aceleración. Estamos teniendo una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, pero en dirección sureste. ¿Cómo sabemos que es dirección sureste? Por el ángulo. El ángulo está en 280 grados. Entonces, si se dan cuenta, está en el cuarto cuadrante. Esto nos dice que, vamos a ver las componentes. Si se dan cuenta, la componente en X tendría que ser positiva porque va para la derecha, pero la componente en Y tendría que salir negativa. ¿Por qué? Nada más por el simple hecho de ver el cuadrante. El cuadrante está para abajo, entonces el Y sería negativo. Vamos a ver si es cierto. Entonces tenemos la magnitud por el coseno del ángulo para obtener nuestro componente en X. Sería 5 por el coseno de 280. Esto nos daría una cantidad de 0.86 metros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que la componente en X es 0.86. Y vamos a ver la Y. La Y tenemos la misma magnitud inicial, que es de 5, pero por el seno de 280. Si lo hacen en su calculadora, esto nos da una cantidad de menos 4.92 metros sobre segundo al cuadrado. Les dije que la cantidad en Y iba a salir negativa. Jóvenes, les recomiendo que a partir de aquí ya no estemos usando nuestro celular con calculadora, porque nuestro celular con calculadora tiene las funciones básicas. Se las voy a mostrar aquí. Cualquier celular tiene las funciones básicas de seno, coseno, tangente. Están de este lado. Pero, ¿qué va a pasar cuando necesitemos el ángulo? ¿Se acuerdan que necesitábamos el arco tangente o tangente a la -1? Ahí vamos a empezar a tener problemas. Por lo que les recomiendo tener una calculadora científica. Esta ni siquiera es mía, es de mi hermana. Saludos a mi hermana. Gracias por la calculadora. Y en este caso, si se dan cuenta, la calculadora ya tiene arriba de las funciones, tiene las funciones inversas, que es seno a la -1, coseno a la -1, y la que vamos a usar el día de hoy, que es tangente a la -1. ¿Ok? Para encontrar el ángulo. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos una notación diferente. Recuerden que esta notación es unitaria cuando tenemos una operación en nuestros vectores. Nosotros tenemos esta notación. Recuerden que las Y son los componentes en X y las J son los componentes en Y. Solamente tenemos dos componentes. ¿Qué vamos a usar aquí? Bueno, aquí es diferente. Como ya tenemos los componentes, nos están pidiendo cuál es el vector resultante. Entonces vamos a necesitar la hipotenusa de nuestro triángulo escaleno. Vamos a necesitar el vector resultante. Aquí tengan cuidado, no nos están pidiendo los componentes, nos están pidiendo el vector resultante, pero no tenemos el ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el vector resultante? Vamos a hacerlo con el teorema de Pitágoras. Recuerden que es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es difícil de decir. ¿Ok?
Pero entonces si pasamos el cuadrado al otro lado de la ecuación, recuerden que tenemos raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Nuestro vector resultante sería 4.47, pero el ángulo, recuerden, el ángulo tenemos que calcularlo con la versión inversa o la función inversa, perdón, la función inversa del tangente, que sería el arco tangente. El arco tangente del ángulo multiplicado por la componente en Y sobre la componente en X. La fórmula quedaría de esta manera. Y el ángulo quedaría de menos 63.43 grados. Pero es un ángulo menos con un signo negativo. Eso no tiene sentido en los ángulos reales. Recuerden que es de 0 hasta 360 para completar el círculo. ¿Cómo se representa un ángulo negativo? Muy sencillo. Si vemos en el ejemplo, el vector está viendo hacia el segundo cuadrante. Recuerden que vamos a calcular, bueno, vamos a definir los cuadrantes como 1, 2, 3 y 4, yéndonos en sentido contrarreloj. El vector está en el segundo cuadrante. Eso significa que si nosotros estamos teniendo en el eje de las X 180 grados, si le restamos 63, o sea, lo que nos salió en el problema, vamos a tener el ángulo real. En este caso sería 116.57 grados. Ese es el grado que tenemos desde el punto donde deberíamos de medirlo hasta el ángulo que estamos calculando. ¡Qué buen servicio! Muy bien, entonces eso sería la forma en la que nosotros vamos a descomponer los componentes de los vectores en caso de que nos den el resultante o en caso de que nos den los componentes y no sepamos calcular el ángulo. Entonces, pues, en el próximo video vamos a ver cómo vamos a sumar algebraicamente vectores. Si tenemos 2 vectores, o 3, o 4, o 5, ¿cómo vamos a calcular el vector resultante y el ángulo? Entonces, no se pierdan nuestro próximo episodio porque vamos a terminar con el tema de vectores y mientras tanto, no se olviden de darle like a este video, suscribirse al canal y pues ya, ¡vámonos!